Cada uno de nosotros tenemos una guerra. Yo no sé si usted tiene una guerra en su matrimonio. Yo no sé si usted tiene una guerra en su trabajo. Yo no sé si usted tiene una necesidad. Pero déjeme decirle, Dios es bien claro cuando habla del cuarto de guerra. Un lugar, una batalla donde solo usted puede y debe salir campeón. Cristo nos ha dado la respuesta a todos nuestros problemas. Cristo es la única respuesta para que usted pueda salir del problema donde usted está. Mire, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, las cosas nos cambian. Las cosas son mejores. Y como todo cristiano, va usted a enfrentar problemas, va a enfrentar dificultades. Pero si usted tiene la arma adecuada, usted va a poder vencer. No importa qué tan fuerte sea su enemigo, no importa qué tan fuerte sea ese problema, en Cristo Jesús todo se puede. ¿Me está escuchando? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Quisiera que viera su Biblia a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, está al final casi de su Biblia. Ahora, usted y yo como cristianos podemos tener una relación íntima con Dios y es por medio de la oración. ¿Por qué le digo esto? Porque la oración es la forma más saludable para guardar el corazón, escuche bien, y la mente de toda persona. En una ocasión, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. A mí me parece que los discípulos no sabían orar y entonces le preguntaron a Jesús: Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le enseñó a orar. Ahora, la oración, hermanos y amigos, no es solamente para pedir bienes materiales. La oración no es solo para pedir, dame lo que yo quiero. La Biblia, sin embargo, nos anima a que busquemos, note bien, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Mateo 6:33. Lo que está diciendo la Escritura es que si usted busca primeramente a Dios en sus luchas, en sus batallas, las demás cosas van a ser añadidas a su vida. Lo que quiero decir, amigo y hermano, es que el Señor va a escuchar su oración siempre cuando usted la dirija a Él y no a sus necesidades. ¿Me está escuchando, hermanos? Siempre que nosotros dirigimos nuestra oración al Señor, debe ser una oración dirigida a Él y no a nuestras circunstancias. Es por esto que el segundo mensaje de esta serie, que he titulado Un cuarto de oración, vamos a hablar acerca de la realidad de la oración. ¿Qué realmente la oración quiere, o mejor dicho, nos enseña? ¿Qué es lo que usted debe hacer cuando usted está orando al Señor? Y antes de comenzar, me gustaría hacerle la primera pregunta. ¿Cree usted lo que la Biblia dice acerca de la oración? Como creyente en Cristo Jesús, ¿cree usted lo que dice la palabra de Dios acerca de la oración? A ver, solo hay 3 creyentes aquí. A ver, levánteme la mano si usted cree lo que la Biblia dice. Ok, muy bien, ahí sí me gusta. Ahora, ¿cree usted lo que la Biblia dice acerca de la oración? Si usted cree lo que la Biblia dice acerca de la oración, entonces, ¿por qué a veces, hermanos, no oramos más? Si nosotros creemos que Dios es maravilloso, Dios es un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo puede, entonces, ¿por qué no vamos más a Él en oración? Recuerdo en una ocasión cuando alguien me dijo: pastor, yo creo que la oración no es suficiente. Le dije: estás equivocado. La oración es la única manera en que tú y yo podemos comunicarnos con el Señor. Es la única razón por qué nosotros podemos hablar con Dios. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 al 15. Están ahí, hermano, amigo, en el screen, si usted quiere seguirme con su vista. Dice así: les escribo estas cosas a ustedes, hablando a la iglesia, que creen en el nombre del Hijo de Dios. Note bien, para que sepan que tienen vida eterna. Está diciendo a la iglesia: a ustedes que han creído en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, ustedes tienen vida eterna. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos acerca de Dios,
que si pedimos, note bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras necesidades o nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Nota usted bien lo que dice la Escritura? O sea que la oración no es un capricho. O sea que la oración no es un deseo solamente. La oración debe ser, escuche bien, la confianza de que usted tiene acerca de Dios. Yo tengo la confianza de que Dios va a ser de este lugar el mejor lugar de Anaheim. Yo creo que nuestra iglesia tiene el potencial para ser el mejor lugar de Anaheim, y eso yo lo debo de creer en mi corazón. Esa es mi convicción personal. Eso es lo que yo creo. La pregunta es, ¿cree usted lo mismo de su vida acerca de Dios? ¿Cree usted que Dios puede hacer cosas grandes a través de su vida? ¿A través de su matrimonio? ¿A través de su trabajo? ¿A través de su familia? ¿Cree usted y tiene esa misma convicción de que Dios va a contestar lo que usted tiene en su corazón o lo que usted le está pidiendo en este momento? Hace un tiempo atrás, conocí un matrimonio, creyentes, tenían un conflicto tremendo. Y yo les pregunté, ¿ustedes oran? Me dijeron, pastor, para serle franco y contestarle su pregunta, no oramos. Y mejor dicho, casi nunca oramos. Y le dije, en el momento en que ustedes comiencen a orar, tal vez su matrimonio va a ser perfecto, pero va a comenzar a cambiar. A los 6 meses lo volví a encontrar y me dijeron, pastor, gracias, porque a través de su ejemplo, lo que usted le puede llamar, comprendimos que Dios nos ha hablado hoy más que nunca. ¿Y por qué? Les pregunté, porque hemos comenzado a orar. Nuestro matrimonio no es excelente todavía, pero va por un camino mejor. Hermanos, la oración nos conecta. Y voy en esta tarde, rápidamente, a compartirle algunos puntos prácticos sobre la oración. Yo me gustaría que usted los apuntara, porque son algunos puntos prácticos, hermano, en torno a la oración. Me gustaría que los apuntara, ya que cuando usted ora, usted necesita seguir estos puntos. Número 1, el primer aspecto que quiero que usted no olvide en esta tarde acerca de la oración es que su oración siempre, no en vez de cuando, siempre debe estar dirigida al Dios Padre. Su oración siempre debe estar dirigida a Dios Padre. En Mateo 6:6, la Biblia de las Américas dice así, pero tú cuando ores, hablando del creyente, pero cuando tú ores, entra en tu aposento, o sea, a tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta de tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Note bien lo que dice la Escritura. Entra tú a tu aposento, cierra la puerta, ora al Señor en silencio y el Señor que te oye en silencio te va a recompensar en público. En otras palabras, hace mucho tiempo, en el libro en la historia de Israel, existió un rey que se llamaba Josafat. Usted lo puede leer en 2 de Crónicas capítulo 20. La historia nos dice que los moabitas y los amonitas y algunos de los meonitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien, dice, fue y le informó a Josafat que del otro lado del mar muerto venía contra él una gran multitud a atacar a Jerusalén. Él era rey de Jerusalén. Y el versículo 3 del capítulo 20 dice algo interesante. Y dice, y Josafat atemorizado, o sea, se llenó de miedo. Cuando usted le da una noticia de esa esfera o de esa magnitud, lo primero que usted hace es atemorizarse. Cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? Usted en una semana no va a tener trabajo más. ¿Qué hace usted? Usted le da miedo, usted le dice, ¿qué voy a hacer? Ahora, dice la Escritura que Josafat, atemorizado, hizo algo increíble. Dice, decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. En otras palabras, lo que Josafat hizo fue buscar a Dios primeramente. Él no buscó ayuda con los psicólogos, él no buscó ayuda con los doctores, él no buscó ayuda con otros ejércitos. Él buscó ayuda al Señor. Él fue primeramente al Dios Padre. Él dijo, Señor, los demás no pueden, pero tú sí puedes. Aquí está mi esposa, fue en una ocasión, cuando yo y ella no teníamos para pagar algunos gastos del mes. Recuerdo que ella me dijo, Juan, ¿sabes qué? No tenemos dinero.
Y le dije, Chelita, yo le digo a ella de tu nombre Chelita, que es algo que yo uso para mencionar su nombre. Dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Vamos a confiar en Dios y Él va a proveer. Oramos, nos tomamos de la mano, oramos. Me recuerdo que estábamos orando para que Dios supliera nuestras necesidades. Déjeme decirle, hermano, esa tarde, mientras yo estaba bañando a Timoteo, porque Timoteo en este tiempo estaba muy pequeño, bañaba a Timoteo, alguien tocó la puerta de nuestra casa, que es su casa, y nos dice, buenas tardes. Y yo alcancé a ver a alguien, una figura de una joven de unos 15 años, y mi esposa abrió la puerta. Y le dijo a mi esposa, ¿qué desea? Aquí vive la familia Santo, el pastor Santo, ¿sí? Mire, le traemos algo. Ella nos dio un sobre blanco. Y entonces mi esposa le dijo, muchas gracias. Y ella dijo, bueno, que Dios los bendiga, Dios. Yo le dije a mi esposa, abre el sobre rápido. ¿Y sabe lo que había allí? El dinero que necesitábamos para pagar el mes. Salí corriendo yo, y esto es algo real. Salí corriendo de mi casa y en el carro que estaba manejando esta joven, había otra dama manejando en el timón y la joven se sentó al otro lado. Subieron las ventanas rápido, eran oscuras y solo me dijeron adiós. Hasta ahora en día nunca he vuelto a ver a esas dos personas. Aquí está mi esposa de testigo. Hermano, lo que quiero decirte es que Dios escucha nuestras oraciones. Siempre cuando tú tengas una necesidad, hermano, amigo, siempre cuando tú tengas alguna situación, si su oración es dirigida al Dios Padre, Él va a escuchar tu oración. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, de esa misma historia que le estoy contando, el versículo 13 al 17, dice que el Señor escuchó la oración de Josafat. Y dice que le dijo a Josafat, no te preocupes, Josafat, aunque estos vengan en contra de ti, no van a pelear contra ti, van a pelear conmigo y yo los voy a vencer. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Los venció a todos los enemigos de Josafat. Y Dios puede hacer las cosas también por nosotros. Así que cuando tú ores, amado hermano, dirige tu oración al Dios Padre. Número 2. Este es el segundo aspecto que tú también tienes que hacer. El segundo aspecto de la oración es que tú no debes de olvidar, es que tu oración debes orarla en el nombre de Jesús. Debes de orar siempre en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes ya conocen esto, pero lo que estoy diciendo es real. Cuando tú ores, debes de orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13 dice así, en esta versión internacional que dice así, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, no te venga, yo la haré. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre y el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Note bien lo que dice, estaba hablando Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ahora, desde que yo tenía 23 años, hace 10 años, desde que yo tenía 23 años, o mejor dicho, cuando yo cumplí los 23 años, le comencé a pedir a Jesús en oración por una esposa. Y mire, yo era bien específico. Yo le decía al Señor, mándame una mujer que te ame más a ti que a mí. No importa si tenga hijos, no importa qué sea su trasfondo anterior, a mí no me interesa. Mándeme una mujer para que sea mi esposa. En el año 2001, me casé con mi esposa. Perdón, en el año 99 me casé con mi esposa. En el año 2001, mi esposa quedó embarazada. Y cuando fuimos al doctor, él nos dio la noticia que nuestro hijo no iba a nacer enfermo. Ya que mi hijo estaba creciendo con un tumor en la cabeza. También le pueden preguntar a mi esposa. Y el doctor nos dijo que lo mejor que podíamos hacer nosotros era abortar a nuestros hijos, porque él iba a nacer enfermo. Mi esposa y yo, como siempre, nos quedamos mirando la cara y le contestamos al doctor que íbamos a seguir con el embarazo, ya que creíamos en Jesús y que Él iba a hacer un milagro. Después de 6 meses de embarazo, una noche nuestra oración fue contestada. Mi esposa se puso muy grave
y comenzó a sangrar, pero muy fuerte. Nos esperamos toda la noche, estuvimos en casa orando y esperando. No fue algo fácil, pero al día siguiente fuimos al doctor. Le hicieron el ultrasonido y nos dijo el doctor, no sé qué pasó. No tengo respuesta a lo que le voy a decir, pero lo único que sé es que pasó algo en la vida de su esposa. El tumor ya no está con su hijo, ha desaparecido. Timoteo nació con un parche en la cabeza aquí, donde estaba el tumor. Y hoy lo ve a Timoteo aquí de 14 años. Por eso se llama Timoteo, porque es una bendición de arriba. Ahora, ¿recuerda usted la historia de aquellos 10 leprosos? En Lucas capítulo 17, versículos 11 y 14 dice que los 10 leprosos le gritaron a Jesús, Señor, Jesús, sánanos. Y dice la escritura que Jesús se les quedó viendo de lejos y le dice, vayan y preséntense al templo. Porque era una costumbre de los judíos que cuando alguien era sanado de la lepra, tenía que ir al templo y presentarse para que el sacerdote lo declarara limpio. Y la lepra en aquel entonces, hermano, era una enfermedad terrible. La sociedad no la aguantaba. Además, un leproso no podía estar cerca de la gente común sana. Si un leproso se acercaba a la gente, tenían que gritar, lepers, lepers. Y la gente algunas veces los agarraban a pedradas, porque no quería contagiarse de la lepra. Y Jesús los miró y le dijo, vayan. Y mientras ellos iban caminando, dice la escritura, lea en Lucas capítulo 17 que le dije, y mientras ellos iban caminando, dice la escritura que ellos fueron sanados. Los 10 leprosos fueron sanados porque ellos, escuche bien, le pidieron a Jesús que los sanara. Hermano, lo que estoy diciendo es que cuando tú le pides a Jesús por tus necesidades, Él lo va a hacer. Nadie dice amén por eso, hermano. No importa mire, la cuestión aquí no es dudar. La cuestión aquí no es de decir, Señor, pero ¿hasta cuándo me vas a contestar? Déjame decirte, y yo lo voy a decir más adelante, el tercer punto es importante. Apúntalo por favor ahí. El tercer punto, aquí voy, porque es importante. El tercer aspecto de la oración que usted no debe olvidar es que debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos conteste nuestra oración, pero no estamos orando en el Espíritu Santo, estamos orando en la carne. Estamos orando de acuerdo a nuestros deseos, no de acuerdo a lo que Dios dice. Miren lo que dice Romanos 8:26, dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Note bien, el Espíritu Santo nos acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermanos, cuando tú y yo oramos al Señor, el Espíritu Santo está intercediendo delante de Dios con gemidos que no se pueden entender con palabras humanas, porque el Espíritu Santo es Dios. Y mira, hermano, yo te voy a decir algo. Cuando tú ores, no uses palabras bonitas, porque mucha gente ora a Dios y usa palabras bonitas. Tampoco seas un cristiano repetitivo que use Señor repitiendo las mismas cosas. Cuando tú oras, escuche bien, tu Espíritu Santo te va a decir lo que tú debes de orar. El Espíritu Santo va a dirigir tu vida y Él te va a decir lo que tú tienes que decir. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted oró en el Espíritu Santo? Acuérdense que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Y usted debe estar orando en el Espíritu Santo. En otras palabras, usted debe estar conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a interceder. Es el que nos ayuda a comprender las cosas. Y quiero decirte, hermano, que todo creyente debe estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. Y mire, como decía, este es el punto, que a veces solo nosotros pedimos y pedimos. Y la oración no solo es pedir. La oración es que usted y yo tengamos bien en claro, escuche bien, a quién estamos pidiendo. Si nosotros estamos orando en la carne, Dios no va a escucharlo en la oración. Yo decía la semana pasada que una persona que es pecadora, Dios no la puede escuchar. ¿Por qué? Porque está en pecado. Y mire, la gente viene a mí y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Claro, yo oro por la persona. Pero Dios no puede escuchar a una persona que está viviendo en pecado. ¿Quién dice amén por eso, hermanos? En cambio,
cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cambia su estilo de vida, Dios comienza a escucharlo. Dirán algunos, sí, Dios me escucha. Bueno, ¿sabes qué clase de Dios te escucha? Porque Dios dice que Dios es santo. ¿Sí me estás entendiendo? Dios es santo. Así que cuando tú oras, debes, escuche bien, de orar en el Espíritu Santo. Salmo 51:11 dice, no me alejes de tu presencia, ni quites tu Espíritu Santo dentro de mí. El salmista lo había entendido. Decía, Señor, por favor, escúchame, pero no te alejes de mí, no alejes de mí tu Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, su oración debe ser guiada siempre por el Espíritu Santo. Número 4, rápidamente, hermano, escríbalo por favor, que es interesante. El cuarto aspecto de la oración es que usted no debe olvidar, es que debe orar siempre también en el Espíritu. No solamente por el Espíritu Santo, sino que usted debe orar en el Espíritu. Mire lo que dice Efesios 6:18. No sé si está ahí, no sé qué está pasando, pero usted solo siga. Me dice así, con toda oración y súplica, note bien, dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. Así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, amigo, mira, cuando tú ores, el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo debe estar en ti. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Escucha bien, rápidamente. Hay creyentes que oran una vez más en lo que sienten, en lo que ellos desean y no necesariamente en el Espíritu. Hay creyentes, hay gente, escuche bien, que ora de esa manera y es por eso que Dios no escucha la oración. Cuando tú oras en el Espíritu, escuche bien, cosas buenas vienen. Déjame darte un ejemplo. Hace también algún tiempo estábamos orando por un nuevo lugar. Aquí tenemos 7 meses de estar en este lugar. Estuvimos 10 años en un lugar, reuniéndonos como iglesia. Éramos una congregación más grande que esta. Pero por 10 años estuvimos allí. Y yo le decía al Señor, Señor, tú nos tienes un lugar para nosotros. Un lugar diferente. Porque queremos, la palabra no porque quiero, sino queremos hacer algo diferente. Queremos alcanzar otra clase de gente. Queremos alcanzar una gente nueva. Y estuvimos orando. Ahora, no lo hicimos por nuestros propios deseos. Yo nunca oré, Señor, dame porque yo me quiero salir de este lugar. No, yo oré al Señor en el Espíritu. Yo le dije, Señor, dame un lugar donde yo me pueda sentir en libertad, donde nadie me pueda decir, no hagan esto, no hagan aquello. Aquí, hermano, ha sido de bendición. Aquí nadie nos dice, no hagan esto. Sí, no hay aire acondicionado, porque allá estábamos en el cielo, había aire acondicionado, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Pero aquí no hay aire. Pero estamos en un lugar nuevo, porque el Señor nos dio ese lugar nuevo. Nunca fue nuestra intención orar sin el Espíritu. Oramos en el Espíritu y Dios escuchó nuestra oración y nos dio este lugar. Por último, hermano, cuando tú ores, y esto es inevitable, cuando tú ores debes orar con fe. Cuando tú ores debes orar con fe. Santiago capítulo 1, versículo 6, 8 dice, pero pidan con fe. Note bien lo que dice, pero pidan con fe sin dudar. Porque quien duda es como la ola del mar, agitadas y llevadas de un lado por otro por el viento. Quien así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En otras palabras, la Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tiene usted fe? ¿Tenemos fe? La segunda pregunta es, cuando usted ora, ¿ora con fe o sin fe? Porque eso es muy importante. La gente a veces ora, pero solo ora por orar. Y la clave aquí es que usted ora, pero debe orar con fe. Que Dios va a contestar su oración. Usted debe de tener fe. Sin fe es imposible que Dios escuche nuestra oración. Y me encanta porque yo puedo hablar mucho de eso porque he visto cosas en mi vida. He visto cosas en la vida de cada uno de ustedes que yo conozco hace tiempo, que Dios ha obrado cosas tremendas. Ahora, en Lucas capítulo 8, hay 2 historias fascinantes que usted puede leer en su casa. Si usted tiene una Biblia en su casa, vaya esta tarde y lea Lucas capítulo 8.
versículo del 40 al 48. Hay dos historias. La historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. Se la voy a hacer parafraseada. Esta mujer, dice la Biblia, que tenía 12 años de estar enferma. Diga 12, por favor, 12. Esta mujer, dice la Escritura, que había gastado en doctores, había gastado en medicina, había gastado todo, se había gastado todo su dinero, todos sus ahorros. Y dice que nada podía sanar el flujo de sangre que ella tenía. Yo no sé a dónde tenía el flujo de sangre, no me pregunte, la Biblia no dice, la Biblia solo dice que tenía flujo de sangre. Pero la Biblia es específica, dice que tenía 12 años de estar enferma. Cuando ella escuchó que Jesús venía por el camino, de seguro que su casa estaba cerca donde Jesús estaba caminando, y ella dice que fue y tocó el manto de Jesús. Y dice que al instante el flujo de sangre que esta mujer tenía de hace 12 años, ¿qué pasó, hermano? ¿Usted sabe la historia? Dice que ¿qué? ¿Qué dice? Cesó, o sea, paró, ya no más había flujo en su vida de ella. Imagínense, hermano, una mujer de con 12 años de enfermedad. Cuando yo veo esta historia, siempre me recuerdo a nuestra hermana Raquel Tope. No está con nosotros porque ella es una mujer que ha estado enferma por mucho tiempo. Cuando yo oro, yo siempre le digo al Señor en mi oración, Señor, dale fe a mi hermana Raquel Tope como esta mujer. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando tú tienes fe, Dios obra milagros. La mujer se sintió sana del cuerpo, dijo, ya no más dolor, ya no más sangrado, ya estoy limpia. Cesó el flujo de sangre de mi vida, ya no estoy más enferma. Y Jesús se dio cuenta, dijo, alguien me tocó. Y la gente, ¿se acuerda? Los discípulos, Señor, pero ¿por qué dices que alguien te tocó si todos te tocan? Dijo, no, yo sé que alguien me tocó, porque esa persona que me tocó lo hizo con fe. Y dice la Escritura que la mujer temblando llegó a Jesús, a los pies de Jesús y le dijo, Señor, yo fui que toqué. Yo fui que te toqué, Señor. Y Jesús se le quedó viendo y le dijo, párate, mija. Escuche bien lo que le dijo Jesús. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Hermano, cuando tú tienes fe y oras en fe, tú vas a ver los milagros de Dios. Cuando yo tengo fe y practico mi fe, yo voy a ver los milagros de Dios. Y aquí veo muchos milagros. Aquí yo veo muchos milagros. Yo veo aquí matrimonios cambiados. Aquí yo veo personas transformadas. Aquí veo yo hombres dejando adicciones. Aquí yo veo mujeres haciendo cosas que le agradan a Dios. Porque cuando Dios toca la vida de una persona, esa vida es transformada. ¿Quién dice amén por eso, hermano? No quiero ser muy largo porque está haciendo mucho calor, pero hay otra historia fascinante. ¿Quiere que se la cuente? En ese mismo capítulo, la hija de Jairo. ¿Se acuerda la hija de Jairo? ¿Quiénes de aquí tienen hijas? Muy bien. Dice la historia también. Dice que Jairo fue a donde estaba Jesús. Estos dos acontecimientos pasaron en el mismo momento. Jairo llegó y se tiró a los pies de Jesús y le dice, Señor Jesús, te ruego que vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo. La Escritura dice que la niña tenía también 12 años de edad. Casualidad no. La mujer tenía 12 años de enfermedad y la niña tenía 12 años de edad. Ahora, en todo lo que pasó fue que mientras ellos iban caminando hacia la casa de Jairo, Jesús, sus discípulos y Jairo iban caminando, alguien vino y le dio la mala noticia a Jairo y le dije, Jairo, ya no moleste más al maestro. Y le dice Jairo, ¿por qué? Dice, lo siento mucho, te tengo que decir la noticia, tu hija ha muerto. Y Jesús se le queda viendo a Jairo, usted léalo en la Escritura, es interesante. Se le queda viendo a Jairo, le dice, Jairo, ten fe. Y dice que Jairo estaba llorando. A mí me imagina que Jairo estaba llorando. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Jesús le dijo, ten fe, Jairo. Cuando llegaron a la casa donde estaba muerta la niña, Jesús mandó a que todos se salieran. Mandó a llamar a Jairo, a su esposa. Y solo entraron 3 discípulos con Jesús. Y en el cuarto, Jesús mencionó la oración más espectacular que yo he escuchado. Le dice, Talita Kumi,
Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, la niña que estaba ya muerta y tenía 12 años fue resucitada por Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe mueve montañas. La fe es la única que puede hacer las cosas imposibles posibles. Así que cuando tú ores, acuérdate que Jesús le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Póngase de pie, por favor. Hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo atrás, yo conocí a ese Jesús. Y yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba enfermo internamente. Yo estaba muerto espiritualmente. Tenía 12 años cuando alguien me habló de Jesús. Era un muchacho rebelde como los jóvenes de ahora, con el pelo largo. Sí tenía pelo largo, no se preocupe. El tiempo pasa y se le cae a uno el pelo, si no pregúntale al hermano Patrocinio. Para que se ría un poco. Pero esos 12 años nunca se me va a olvidar a mí. Lo que una anciana de 60 años me dijo, Juan Alberto, Cristo te ama. Y yo pensaba que Cristo siempre me había amado, porque había nacido en la iglesia. Fui monaguillo de la iglesia. Pensé que yo era bueno. Pero cuando alguien me dijo que Cristo me amaba, me explicó que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y que mis pecados me separaban de Dios. Por muy bueno que yo había sido, mis pecados me separan de Dios. Y amigo y amiga, lo único que nos separa de Dios son nuestros pecados. Y si tú no has confesado tus pecados, yo te voy a animar en este día que tú lo hagas. Tú puedes haber entrado con problemas a esta casa, a este lugar santo. Y te he explicado fácilmente lo que tú debes de hacer cuando tú oras. Pero si tú tienes pecado en tu vida, tu oración no va a ser contestada. Ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en esta tarde tú vayas persuadido por ellos para que tú llegues a tu casa y puedas hacer la oración de confesión. Allí puedas hacerlo, aquí puedes hacerlo en tu casa, en cualquier lugar, pero lo que tienes que hacer es confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, las cosas van a ser distintas, porque Dios va a escuchar tu oración. Ya no va a haber nada que interfiera entre ti y Dios, entre tú y Dios. Cristo vino a morir, el justo por los injustos, para llevarnos, ¿qué? A Dios. Y yo era injusto, yo era pecador. Y gracias a Dios que usó una anciana de 60 años, que ya está en gloria y un día yo la voy a ver, porque para allá voy también yo. Yo un día voy a estar con mi Padre por una eternidad y nada ni nada me va a separar de mi Padre. Amigo, si tú viniste cargado, cansado, amiga, si tú viniste ya cansado de la vida que estás viviendo, ¿por qué no comienzas en este día a hacer algo nuevo? Como yo lo hice hace mucho tiempo. Entrega tu vida a Cristo y vas a ver que tu vida va a ser diferente. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz por ti. El versículo 17 dice, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, tú y yo, fuéramos salvos por medio de Él. Así que no es casualidad que tú estés aquí en este día. Tu vida tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios tiene un propósito para ti, amigo y amiga. Para ti, hermano y hermana. Dios tiene un propósito. Y no importa lo que estás pasando, no importa lo que estés sufriendo. Mira la cruz. La cruz es el significado que alguien pagó el precio por ti. Se llama Jesús. Él pagó el precio por ti y por mí. Y lo hizo porque te ama. Así que, si quieres que Dios comience a escuchar tu oración, ven a Él. Ven a Él.
Ven a Él. No tengas temor lo que diga la gente. Mira, a mí me criticó mi familia. Ahora muchos de ellos ya son creyentes. A mí me criticaron mis amigos. Además, mis amigos me abandonaron. Pero Jesús nunca me ha abandonado. Él nunca me ha dejado solo. ¿Por qué no cierras tus ojos y terminamos? Padre, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, por tu amor inmenso. Señor, yo no soy mejor que mis hermanos y mis amigos. Yo también necesito de ti, Señor. Y reconozco en este día que tengo debilidades aún en mi vida. Pero también reconozco que tú eres más grande que mis debilidades, Señor. Porque tú estás en mí. Tú has hecho una diferencia en mi vida. Y yo he decidido servirte con mi vida. No soy perfecto tampoco, Señor. Pero tú me has perdonado. Ahora yo oro por cada persona que está aquí en este lugar, para que pueda reconocer que tú eres el único, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por medio de ti, Señor Jesús. Así que, Señor, como médico que eres, pasa tu bisturí en cada corazón que está aquí representado, en cada familia que está representada, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven. Padre, allí donde hay un problema, Señor. Allí, Padre, allí, Señor Jesús, donde hay un problema, por favor, haz tu voluntad, Señor, que es perfecta y agradable. Haz un milagro, Señor. Comienza a sanar las heridas, el dolor, la confusión. Comienza a limpiar el pecado, Señor, que hay en la vida de cada corazón que está aquí presente. Padre, gracias por amarnos. Señor, gracias por amarnos. Señor Jesús, gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por este día, por este tiempo y por cada una de las personas que vemos en este día, en este lugar santo. Yo la dedico a ti, dales una semana hermosa, que vayan a sus hogares y puedan compartir lo que tú le has compartido en sus corazones. Señor, que lo que hayan oído no se les quede solamente de un oído al otro y les salga por el otro lado, sino que se les quede en su corazón y que podamos comenzar a hacer cambios para que las demás personas puedan ver lo que tú has hecho en nuestra vida. Porque te lo pedimos todo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en tu nombre, Señor Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo. Y todos decimos, hermanos, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo, es para el Señor.